Queremos darle la bienvenida a todas las personas interesadas en este video, en el cual hablaremos sobre el auditor independiente correspondido dentro de la NIA 700. Espero que este video sea de utilidad para todas las personas que lo observen y al mismo tiempo servirá para los estudiantes de carreras como Contaduría Pública o especializaciones en auditoría a comprender este tema tan importante dentro de la realización de los informes de auditoría. Bien, primeramente hablaremos sobre qué trata la NIA 700. En este capítulo, cronológica y secuencialmente, corresponde a la etapa final del proceso de auditoría de los estados financieros. Para refrescar el concepto de estados financieros de propósito general, en el concepto de esta norma se refiere a los preparados, de acuerdo con un marco de referencia de información financiera diseñado para cumplir con todas las necesidades comunes de información de una amplia gama de usuarios. En la NIA 800 se contemplan los asuntos y consideraciones para emitir una opinión sobre los estados financieros de propósitos especiales. Esta NIA 700 trata entonces de las circunstancias en que el auditor puede expresar una opinión no calificada, o bien llamada opinión limpia, y no es necesaria ninguna modificación en el dictamen del auditor. Además de eso, la NIA 701 se refiere a las modificaciones al dictamen del auditor independiente, y es aquí donde se establecen las normas y proporciona lineamientos sobre las modificaciones a este dictamen para un párrafo de énfasis, una opinión calificada, una abstención de opinión o una opinión adversa. Como hemos observado, la NIA 700 se refiere a este dictamen. Cuando hablamos de una opinión limpia o opinión no calificada, estamos refiriéndonos a algo que no se puede modificar. Es algo que ya queda de esa manera y que por ende no se podrá modificar bajo ningún concepto. De lo contrario, cuando sea una opinión adversa, que ese es un tema que veremos más adelante. Ahora bien, la NIA 701, que se refiere a las modificaciones del dictamen del auditor, como lo decíamos anteriormente, se refiere a las modificaciones al dictamen del auditor independiente. Establece normas y proporciona lineamientos sobre las modificaciones a este dictamen. Para un párrafo de énfasis, una opinión calificada, una abstención de opinión o una opinión adversa. Cuando hablamos de opinión calificada, una abstención de opinión o una opinión adversa, nos estamos refiriendo al tipo de opinión como tal dictado por el auditor, es decir, la opinión que genera dentro del informe de auditoría de estados financieros para la empresa auditada. A continuación también explicaremos a qué se refiere cada uno de este tipo de opiniones, como se han observado en otros videos de este mismo canal. Primero que todo, vamos a definir los conceptos que aparecen en el texto de esta norma. Hablaremos primero de los estados financieros de propósitos generales. Esto corresponde a los estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines generales. Cuando hablamos de estados financieros de propósitos generales, son los estados financieros como tal, aquellos que son emitidos para brindar información del comportamiento financiero de una empresa en un respectivo periodo, bien sea 31 de diciembre, de manera semestral, trimestral o bimensual. Recordemos que todas las empresas deben de emitir sus estados financieros y los estados financieros cumplen con la obligación de representar los valores tal cual fueron tomados de los libros contables. Es esta uno de los aspectos más importantes que va a revisar esta auditoría dentro del marco de ejecución de esta aplicación. Ahora bien, el marco de información con fines generales se refiere a los marcos normativos,
de la propia información financiera. Estos marcos normativos son diseñados para satisfacer las necesidades más comunes de la información financiera, es decir, de un amplio espectro de usuarios. Cuando hablamos de espectro de usuarios, se involucra tanto la parte administrativa como a todas aquellas figuras, personas naturales o jurídicas que están interesadas en conocer esta información y para las cuales también se emiten los estados financieros de propósito general. El marco de información financiera, entonces, puede ser un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento de la norma como tal. El marco de imagen fiel es el marco de información financiera que se requiere al cumplimiento de sus requerimientos y además este marco reconoce de forma explícita o implícita que para lograr la presentación fiel de los estados financieros puede ser necesario que la dirección revele información adicional a la requerida, especialmente por el marco, o al mismo tiempo, puede reconocer explícitamente que puede ser necesario que la dirección no cumpla con algunos de los requerimientos para el marco, de esta manera que sirva para lograr la presentación fiel de los estados financieros. Entonces, se espera que esto solo sea necesario en circunstancias extremadamente poco frecuentes. Siguiendo con la definición de los conceptos que aparecen en la norma, ahora hablaremos del marco de cumplimiento, que trata de un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos en forma general únicamente. Por otro lado, encontramos la opinión limpia, no modificada o favorable, que es la opinión expresada por el auditor cuando concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable, más usualmente conocido como opinión limpia. Ahora bien, el proceso de formación de la opinión dice que todo el trabajo que realizó el auditor desde el inicio de su labor, desde la planeación del trabajo, ha sido el recorrido que debe realizar el auditor para formarse a una opinión sobre los estados financieros, es decir, que ha dedicado el tiempo suficiente y necesario en la constante búsqueda de la evidencia de auditoría para formarse tal opinión. Al formarse una opinión sobre los estados financieros, el auditor evalúa si, con base en la evidencia de auditoría obtenida, hay una seguridad razonable sobre si los estados financieros, tomados como un todo, están libres de errores materialmente importantes. Esto además implica concluir si se han obtenido suficiente evidencia apropiada de auditoría para reducir a un nivel aceptablemente bajo los riesgos de representación errónea de importancia relativa de los estados financieros y para evaluar los efectos de representaciones erróneas identificados y no corregidos. Bueno, formarse una opinión sobre si los estados financieros expresan un punto de vista verdadero y razonable están presentados razonablemente respecto a todo lo importante de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Implica evaluar si los estados financieros se han preparado y presentado de acuerdo con los requisitos específicos del marco de referencia de información financiera aplicable para clases particulares de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones. Esta evaluación incluye considerar si las políticas contables seleccionadas y aplicadas son consistentes con el marco de referencia de información financiera y además si son apropiadas en estas circunstancias. Las estimaciones contables hechas por la administración son razonables también en circunstancias. La información presentada en los estados financieros, incluyendo las políticas contables, es relevante, confiable, comparable y entendible.
Los estados financieros proporcionan suficientes revelaciones para facilitar a los usuarios entender el efecto de las transacciones y eventos de importancia relativa sobre la información transmitida en los estados financieros. Por ejemplo, en el caso de los estados financieros preparados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, se evalúa la posición financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Como se puede comprender, todos estos son los elementos que el auditor independiente sintetiza en su dictamen sobre los estados financieros. De ahí que durante el proceso de auditoría, que debe ser sistemático y metódico, el auditor debe ir advirtiendo a la dirección de la entidad los asuntos relevantes y siempre evaluando el potencial impacto sobre la opinión. Esto en particular y evitar sorprender con un dictamen calificado al cierre del trabajo, que en todo caso se deberá mantener. No obstante, será cuestionable no haber sido oportunos en advertir los hallazgos para que la dirección tuviese un margen de maniobra y quizás subsanar dentro de los tiempos razonables a esas desviaciones. Con respecto a los tipos de opinión, el auditor expresará una opinión limpia cuando concluya que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Por el contrario, el auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705, que se desarrollará cuando concluya sobre el tema de evidencia de auditoría obtenida. Los estados financieros en su conjunto contienen errores materiales o no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales. Cuando la aplicación del marco de referencia de información financiera da como resultado estados financieros errados, eventos poco usuales y extremadamente raros, tal y como se comenta en la NIA 210. El auditor de estados financieros toma en cuenta la aceptabilidad del marco de referencia de información financiera cuando considera aceptar el trabajo. Bajo esta premisa, la aplicación de ese marco de referencia de información financiera que se determina como aceptable para estados financieros de propósito general, ordinariamente dará como resultado estados financieros que logren una presentación razonable, en circunstancias extremadamente raras y poco usuales. La aplicación de un requisito específico en un marco de referencia que sea determinado como aceptable para estados financieros de propósito general puede dar como resultado estados financieros que sean equívocos en las circunstancias particulares de la entidad. Si el auditor encuentra en circunstancias que lo lleven a concluir que el cumplimiento con un requisito específico conlleva como resultado obtener estados financieros que son equívocos, debe considerar la necesidad de modificar su dictamen. Las modificaciones, si las hay, que son apropiadas para el dictamen del auditor, dependerán de cómo maneja la administración el asunto en los estados financieros y de cómo maneja el marco de referencia de información financiera estas circunstancias raras y extremas. Dejando eso de lado, pasaremos a la parte final de este video, que tiene que ver con las partes que componen el informe de auditoría con relación a las NIA. En primer lugar, tenemos el título. El título del informe de auditoría indica con claridad que se trata de un informe de auditor independiente, para el caso de los estados financieros distintos a los de cuentas anuales. El título de informe se adaptará a la denominación del estado financiero objeto de auditoría, informe de auditoría de estado financiero emitido por un auditor independiente a manera de ejemplo. El destinatario. El informe de auditoría irá dirigido a quien corresponda, en función de las circunstancias del encargo, normalmente a los accionistas o socios, y a quien hubiese efectuado el nombramiento en el caso de que este último no coincida con el destinatario. El número 3 es la opinión del auditor. La primera sección del informe de auditoría contendrá la opinión del auditor y tendrá el título de opinión.
La sección de opinión del informe de auditoría también identificará a la entidad cuyos estados financieros han sido auditados. Manifestará que los estados financieros han sido auditados. Identificará el título de cada estado que comprende los estados financieros. Remitirá las notas explicativas así como el resumen de las políticas contables significativas y especificará la fecha o el periodo que cubre cada uno de los estados financieros que comprenden los estados financieros. Para expresar una opinión limpia sobre estados financieros preparados de conformidad con el marco de imagen fiel y siempre que las disposiciones legales o reglamentarias no establezcan otra cosa, se utilizará una de las frases indicadas a continuación que se consideran equivalentes. Por ejemplo, los estados financieros adjuntos representan fielmente en todos aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable, u los estados financieros adjuntos expresan imagen fiel de conformidad con la información financiera aplicable. El fundamento de opinión en el informe de auditoría incluirá una sección inmediatamente a continuación de la sección de opinión, con el título de fundamento de opinión, que manifiesta que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría, también haciendo referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describen las responsabilidades del auditor, incluyendo la declaración de que el auditor es independiente y por último, manifestando si el auditor considera que la evidencia de auditoría contenido proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor. El 5 ítem es la empresa en marcha, que es cuando las circunstancias lo indiquen, el auditor deberá informar la situación de manera amplia y suficiente, mencionando si los estados financieros incluyen o no cualquier ajuste, clasificación o representación respecto de la situación del negocio en dificultad de continuar con su objeto social, es decir, que ya esté desfinanciada o no pueda seguir con sus operaciones. Las cuestiones claves de la auditoría. En el caso de las auditorías de conjunto completo de estados financieros de propósito general de entidades que cotizan en bolsa, el auditor comunicará las cuestiones claves de la auditoría de conformidad con la NIA 701. La otra información que es el ítem 7, en este párrafo se incluyen aspectos relacionados con otros asuntos diferentes a los anteriores, o aspectos específicos de cumplimiento legal, tales como el informe de gestión, cumplimiento de normas y regulaciones, etc. La responsabilidad en relación con los estados financieros. El informe de auditoría utilizará el término adecuado en el contexto del marco legal de jurisdicción concreta y no es necesario que se refiera específicamente a la dirección. En algunas jurisdicciones la referencia adecuada puede ser a los responsables del gobierno de la entidad. Esta sección va con relación a la preparación de los estados financieros en conformidad de la información financiera y la normatividad aplicable conjunto con el control interno. La valoración de la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha, la identificación de los responsables de la supervisión del proceso de información y indicará también cuándo los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de imagen fiel. El ítem 9, que es las responsabilidades del auditor con la auditoría de los estados financieros, considera la manifestación de los objetivos del auditor. Manifiesta también que la seguridad razonable en un alto grado de seguridad no garantizará que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando exista. También manifestará que las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y alternativamente. Por último, el ítem 10, el ítem 10, que es el nombre del socio. El nombre del socio de encargo de trabajo o responsabilidad se debe incluir en el informe de auditoría de los estados financieros de propósito general de aquellas entidades que cotizan en bolsa, salvo que, en circunstancias poco frecuentes, se puede esperar razonablemente que dicha revelación pueda originar una amenaza significativa para la seguridad del personal. La firma, que es el ítem 11, que es el penúltimo, teniendo en cuenta que el informe siempre debe ser representado por escrito, el mismo debe de estar firmado. Y por último, la dirección y fecha del informe indicará el domicilio profesional del auditor de estados financieros, así como su número de registro profesional que lo acredite.
En el caso de una firma de auditoría, deberá identificar el dominio social de la sociedad junto con la dirección de la oficina correspondiente. De esta manera llegamos a la parte final de este video, agradeciendo a todos por su atención prestada. Además, queremos agradecer a la página Auditor y en especial al Dr. José Mauricio Farfán Cárdenas, quien hizo esta espectacular explicación tan breve sobre la NIA 700 bajo el título de El dictamen del auditor independiente, todo lo que un auditor debe saber.